Si tuviste la desgracia de hacer demasiado de esto en la escuela, probablemente recuerdes una cosa sobre la historia: lo aburrida que puede ser. Es posible que guardes recuerdos dolorosos de la Guerra de los 100 años, la Guerra de Sucesión Española, la rotación de cultivos en la Edad Media o, Dios no lo quiera, las buenas acciones de Florence Nightingale. Como resultado, no sería sorprendente si en la actualidad tendieras a evitar por completo todo el tema. Pero eso sería una lástima. La verdadera razón por la que la historia es tan aburrida es que no estamos claros sobre para qué debería ser. Aquí está la gran razón por la que la historia importa. Importa porque puede proporcionarnos soluciones a muchos de los problemas del presente. En su mejor momento, la historia está ahí para presentarnos algunas de las cosas que necesitamos, pero que no son suficientemente visibles en el mundo de hoy. Como sociedad, estamos muy obsesionados con lo que estamos haciendo ahora mismo. Sin saberlo, estamos enormemente sesgados hacia el presente. Las noticias, que son una de las fuerzas más prestigiosas en el mundo hoy en día, giran obsesivamente en torno a algunas de las cosas que han sucedido en los últimos 5 minutos. Y, sin embargo, muchas de las cosas más importantes que necesitamos para alimentarnos, sustentarnos e inspirarnos son mucho más antiguas. Lo que necesitamos hoy en día, sobre todo, son buenas ideas, y la historia está llena de ellas. Imagina que estás insatisfecho con aspectos del capitalismo contemporáneo. Podría ayudar mucho leer sobre la historia de los Levelers, un grupo de radicales ingleses que escribían y actuaban entre 1645 y 1650. O si cuestionas cuál es el punto de ir de vacaciones, podrías enriquecer dramáticamente tus pensamientos considerando la historia del peregrinaje, especialmente los motivos que tenían las personas para ir a visitar santuarios lejanos. La historia nos enseña que las cosas pueden cambiar. Las personas no siempre han sido como son ahora, materialistas y obsesionadas con el trabajo, incapaces de construir arquitectura bonita, demasiado preocupadas por estar conectadas o obsesionadas con estar absurdamente delgadas. Hay un dicho molesto que dice: aquellos que no conocen la historia están condenados a repetirla. Pero eso sugiere que lo único que está llena de historia son errores. Sin embargo, también es justo decir que aquellos que no conocen la historia no podrán mejorar el presente. La historia también puede enseñarnos valor. Es fácil sentir, cuando estás presionado contra el presente, que las cosas son excepcionalmente terribles en este momento, pero rara vez lo son, una vez que amplias suficientemente la lente. El presente no es inusual en sus niveles de mediocridad y compromiso. Una vez que lees las cartas, los viejos eran igual de malos. Y aunque nuestros desafíos son, por supuesto, grandes, no son excepcionales, en comparación con, por ejemplo, los que enfrentaban los sobrevivientes del saqueo de Roma o el terremoto de Lisboa. La historia termina siendo una herramienta para la apreciación de algunas de nuestras ventajas que es fácil pasar por alto. Puede enseñarnos a juzgar nuestra sociedad contra otras sociedades en lugar de contra nuestros ideales. Por supuesto, la Unión Europea tiene problemas, pero el Imperio Habsburgo también los tenía y muchos más. Nuestros gobiernos son profundamente imperfectos, pero los ha habido peores. El tráfico es terrible, pero también lo fue el asedio de Leningrado. La historia puede consolar. Aclarar para qué sirve la historia debería cambiar cómo se enseña la materia. En el futuro, deberíamos tratar la historia un poco como un médico trata un botiquín de medicinas. Antes de sumergirnos en la historia, primero tendríamos que averiguar qué nos pasa, qué nos falta aquí y ahora. Podríamos ser diagnosticados por falta de valor, o por un carácter mimado, o por una vacilación sobre si casarnos, y se nos debería recetar historia en consecuencia. Por su parte, los historiadores mismos deberían aclararse sobre qué problemas del presente están tratando de resolver. Deberían aspirar explícitamente a contarnos cosas sobre el pasado que puedan ayudarnos con los problemas de hoy. No el pasado por sí mismo, sino el pasado por nosotros. Una buena historia siempre debería significar historia con soluciones o consuelos para hoy. Ahora eso podría ser interesante.